Hay amores que no mueren, solo esperan. Sarocha Chankima, Freen, lo tiene todo bajo control. Es joven, brillante, segura de quién es y de lo que quiere, hasta que conoce a Rebecca Armstrong, una bella estudiante recién llegada de Inglaterra que la desarma con una sola mirada. Lo que empieza como una amistad tímida pronto se convierte en una conexión imposible de ignorar, pero mientras Freen vive sus sentimientos con naturalidad, Rebecca los esconde detrás de la obediencia a sus padres, una familia profundamente tradicional y religiosa. Cuando los Armstrong descubren la relación, la envían de vuelta a Inglaterra, y la presionan hasta casarla con un hombre al que nunca amó. Años después, Freen se ha convertido en una abogada de prestigio internacional. Un caso la lleva a Londres, donde el destino vuelve a poner a Rebecca frente a ella, ahora como abogada de la contraparte. Entre el deber y el deseo, el orgullo y la pasión, ambas tendrán que decidir si esta vez están dispuestas a arriesgarlo todo por lo que sienten. Una historia de amor prohibido, segundas oportunidades y decisiones que marcan para siempre. Capítulo 1. Llegada a Bangkok. El calor fue lo primero. No un calor amable, sino una ola espesa y húmeda que me envolvió en cuanto crucé las puertas automáticas del aeropuerto. El aire acondicionado del interior me había engañado durante unos minutos, pero ahora era como si la ciudad me abrazara con los brazos pegajosos de un pariente lejano que insiste en no soltarte. Bienvenida a casa, dijo mi madre, sonriendo como si acabara de traerme a un paraíso personal. Casa. No estaba segura de que esa palabra me perteneciera aquí. Mis ojos seguían atrapados en la masa de gente que iba y venía por la terminal exterior. Familias enteras cargando bolsas, turistas con rostros enrojecidos, taxistas alzando carteles con nombres que parecían escritos a toda prisa. Todo se movía rápido y lento a la vez, como un mar de colores y voces que no terminaba de entender del todo, aunque reconocía perfectamente el idioma. Mi padre ya estaba discutiendo con un conductor sobre la tarifa, mientras mi madre le ayudaba a subir las maletas al maletero de un taxi color rosa chicle. Me quedé unos segundos mirando ese coche brillante, dudando de que todo nuestro equipaje cupiera ahí. Al final, cupo. En Tailandia, todo termina encajando de alguna manera, pensé. El trayecto desde el aeropuerto hasta el nuevo departamento fue una sucesión de luces y contrastes. Carteles de neón conviviendo con templos, motocicletas esquivando coches como si la física no existiera, vendedores ambulantes ofreciendo comida humeante en cada esquina. El aire estaba impregnado de aromas intensos, especias dulces, aceite caliente, algo que parecía jazmín y humo al mismo tiempo. Mañana iremos a la iglesia, anunció mi padre, como quien recuerda una cita médica. Claro, respondí, sin energía para discutir. Había aprendido que la batalla con ellos no se ganaba en discusiones directas. Las creencias de mi familia no se cuestionaban, se acataban, al menos en la superficie. El departamento estaba en una zona céntrica, en un edificio moderno con ventanales altos y un vestíbulo que olía a madera nueva. Desde mi habitación, podía ver parte de la ciudad, un laberinto de calles estrechas y rascacielos que parecían competir por tocar las nubes. La cama era más dura de lo que estaba acostumbrada, y el aire acondicionado zumbaba como si me vigilara. Deshice la maleta sin ganas, colocando libros y ropa con la precisión mecánica de quien necesita hacer algo para no pensar. Mi madre entró en un momento con una bandeja de frutas cortadas. Mañana empezarás a conocer tu nueva universidad. Te va a encantar, ya verás. Sonreí con cortesía, pero por dentro sentía esa resistencia muda que me había acompañado desde que acepté, sin voz real en la decisión, mudarme aquí. No quería encantarme de nada. Lo único que quería era volver atrás. La mañana siguiente fue una maratón de trámites, papeles, entrevistas, convalidaciones. Descubrí que comenzaría directamente en segundo año de Derecho, lo que al menos me evitaba perder tiempo académico. El campus era grande, luminoso, con edificios modernos mezclados con jardines cuidados al milímetro. Estudiantes con uniformes impecables caminaban en grupos, y me di cuenta de que, aunque mi falda y mi camisa eran idénticas, en mí parecían un disfraz. Fue entonces cuando la vi. No fue un momento dramático, ni una música de fondo, ni un halo de luz. Fue simplemente un cruce de miradas en un pasillo abarrotado. Ella iba acompañada de otra chica de sonrisa amplia, hablando con las manos, y cuando nuestros ojos se encontraron, su expresión cambió por un segundo, de animada a atenta. Su cabello negro caía sobre los hombros con una naturalidad que parecía estudiada,
y sus ojos tenían ese tipo de mirada que no apartas por voluntad, sino porque el cuerpo te obliga a seguir caminando. No sonrió, yo tampoco, pero el eco de ese instante me siguió durante todo el día. Regresé a casa con una carpeta llena de papeles y una mente ocupada en cualquier cosa menos en los trámites. No conocía su nombre, ni en qué año estaba, ni por qué me había mirado así, pero esa imagen había quedado guardada. Mientras me cambiaba de ropa, escuché a mi madre hablar por teléfono en la sala. Mencionó algo sobre los vecinos de la calle de atrás y una tal Song que vendría a tomar té pronto. No presté demasiada atención. Si lo hubiera hecho, quizá habría reconocido la coincidencia antes de que el destino se encargara de ponerla frente a mi puerta. Capítulo 2. La universidad y el primer cruce. El segundo día en la universidad empezó con un cielo tan claro que dolía mirarlo. Desde la ventana de mi habitación, la ciudad parecía un tablero de ajedrez caótico. Tejados rojos, azoteas con plantas, antenas que se alzaban como lanzas contra el azul perfecto. El ruido era constante. Motocicletas, vendedores ambulantes pregonando en la calle, el canto distante de alguna campana de templo. No estaba acostumbrada a tanta vida tan temprano. En Inglaterra, las mañanas universitarias eran más silenciosas, casi somnolientas. Aquí, todo parecía comenzar ya en el punto más alto de la energía. Me vestí con el uniforme, falda oscura, camisa blanca de botones, cinturón ajustado. Observé mi reflejo en el espejo. El cabello rubio cobrizo caía sobre los hombros, la piel ligeramente más bronceada que cuando llegué. Me veía distinta, como si alguien hubiera tomado a la Rebeca de siempre y la hubiera puesto en una obra de teatro, con un papel que no conocía del todo. Mi madre insistió en que desayunara algo antes de salir, así que me senté frente a un plato de arroz con huevo y verduras. Sabía que me iba a costar acostumbrarme a comer algo tan contundente por la mañana, pero no tenía ánimo para discutir. Ella, en cambio, estaba radiante, hablando sobre la reunión con Song, la vecina de la calle de atrás, que según decía era una mujer encantadora. Apenas le presté atención. Estaba más preocupada por no llegar tarde. El campus estaba más vivo que el día anterior. Decenas de estudiantes iban y venían, algunos caminando a paso rápido, otros sentados bajo los árboles repasando apuntes. El sol filtraba su luz a través de las hojas, proyectando sombras que se movían con el viento. Mientras caminaba hacia el edificio de derecho, escuchaba conversaciones en tailandés e inglés, a veces mezcladas en la misma frase. Era reconfortante, de algún modo, no ser la única con un pie en dos mundos. Llegué al pasillo principal, justo cuando sonó la campana de inicio de clases, y entonces la vi otra vez. Sarocha Chankima. No sabía su nombre aún, pero lo aprendí después, como se aprende el título de una canción que se te queda atrapada en la cabeza sin que la hayas buscado. Venía por el lado opuesto, hablando con una chica de cabello corto y sonrisa amplia que más tarde sabría que se llamaba Nam. Sarocha llevaba el uniforme como si hubiera sido diseñado para ella, impecable, sin una arruga, con el cuello de la camisa ligeramente abierto y la falda ajustada lo justo para insinuar sin mostrar. Su cabello negro caía sobre la espalda con una suavidad que parecía imposible bajo este calor, y me miró. Fue un instante, igual que la primera vez, pero suficiente para sentir ese golpe sordo en el pecho. Su mirada no era inquisitiva ni distante, más bien, curiosa, como si intentara recordar de dónde me conocía, o como si, por un segundo, se hubiera detenido todo el ruido alrededor. Pasó a mi lado sin decir nada, y la fragancia ligera de su perfume me alcanzó como un hilo invisible. No era dulce ni fuerte, sino fresca, con un toque cítrico que me hizo girar ligeramente la cabeza sin querer. «Hey, extranjera nueva», dijo una voz a mi lado. Era una compañera que me había ayudado con un trámite el día anterior. «Esa es Freen». «Bueno, Sarocha, pero todos la llaman así». No dije nada, solo asentí, como si el dato no me importara, aunque por dentro estaba anotando cada sílaba. Las clases transcurrieron en una mezcla de atención y distracción. El idioma no era un problema, pero sí la dinámica. Aquí, los estudiantes parecían mucho más participativos, y los profesores, más exigentes con la precisión. Entre tomar apuntes y seguir el hilo, mi mente regresaba una y otra vez a ese cruce en el pasillo. Durante el receso,
Salí al patio central a tomar aire. Estaba observando el estanque de peces koi cuando escuché una carcajada detrás de mí. Me giré y vi a la misma chica de sonrisa amplia, Nam, con Sarocha a su lado. Hablaban rápido, demasiado rápido para que pudiera captar todo, pero entendí que se estaban burlando de algo relacionado con una tarea. Nam notó mi presencia y me lanzó una mirada fugaz, seguida de una sonrisa traviesa. Sarocha, en cambio, apenas giró la cabeza, lo suficiente para encontrarse con mis ojos otra vez. Esta vez, la curva mínima de una sonrisa apareció en sus labios, antes de que siguieran caminando. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, mirando cómo se alejaban, lo suficiente para sentir que algo se había movido dentro de mí. No era enamoramiento, ni siquiera atracción consciente. Era más bien como si hubiera encontrado una pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Al final de la jornada, volví caminando a casa. El sol estaba bajo, y las calles llenas de vida. Puestos de frutas, gente charlando frente a las tiendas, niños en bicicleta. Giré por una calle secundaria y noté, con sorpresa, que Sarocha venía en dirección contraria, sola esta vez, con la mochila colgada al hombro. Nos cruzamos a pocos metros de una intersección. Ella me miró primero, y yo, sin saber por qué, le devolví una sonrisa breve. Fue apenas un gesto, pero ella lo sostuvo, como si lo guardara para después. Seguí caminando, y al doblar la esquina escuché su voz detrás de mí, despidiéndose de alguien. No me giré, pero su timbre quedó resonando en mi cabeza hasta llegar a casa. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en lo extraño que era todo esto. Una ciudad nueva, una rutina nueva y una desconocida que, en 2 días, ya había aparecido más veces en mi mente que cualquier otra persona desde que dejamos Inglaterra. Me prometí no pensar demasiado en ello. Al fin y al cabo, era solo una coincidencia, una serie de cruces casuales, nada más, o al menos, eso creí entonces. Capítulo 3. Un encuentro inesperado. El sol de la mañana se colaba entre los árboles del campus universitario, proyectando patrones de luz y sombras sobre los adoquines. El aire cálido y húmedo llevaba consigo el aroma fresco de las flores de jazmín y el café recién molido de los puestos que comenzaban a instalarse alrededor de la plaza central. La universidad despertaba lentamente, pero con un ritmo propio, como un organismo vivo que latía a un compás constante de pasos y voces. Rebeca caminaba por uno de los corredores que conectaban las facultades, con la espalda recta y los libros abrazados contra el pecho. Aún sentía el cansancio acumulado de las primeras semanas, la mezcla de emociones, y el desconcierto de estar en un lugar que, aunque familiar por sus raíces, se sentía extraño en cada detalle. El uniforme, los rostros, la mezcla de idiomas, todo parecía un extraño teatro donde ella era una extra que aún no conocía su papel. Mientras avanzaba, sumida en sus pensamientos, no advirtió la figura que caminaba en sentido contrario. Fue un choque suave, un contacto inesperado que la hizo tambalearse un poco y mirar al frente para disculparse. Lo siento mucho, dijo, bajando la vista y apretando con más fuerza sus libros. La voz que le respondió fue firme pero amable, con un leve acento que no pudo identificar de inmediato. No, fui yo quien no estaba mirando, respondió la chica que tenía delante. Estos pasillos son una trampa para distraídos. Rebeca levantó la mirada y la encontró. Eran unos ojos negros profundos, intensos, que la miraban con curiosidad y algo más que no pudo descifrar. La joven era alta, delgada, con el cabello negro que caía lacio y brillante sobre sus hombros, y llevaba el uniforme con una naturalidad que Rebeca envidiaba. Parecía estar en su mundo, segura de sí misma, como si aquella universidad fuera el lugar al que siempre había pertenecido. Un pequeño rubor subió a las mejillas de Rebeca, y, contra su voluntad, sonrió levemente. Me llamo Rebeca, dijo, tendiendo la mano, casi sin pensarlo. La otra chica tomó su mano con una firmeza cálida y respondió, Sarocha, pero todos me llaman Freen. Un instante suspendido. 2 mundos que se tocaban apenas, como una chispa que encendía una llama invisible. En ese momento, una voz femenina y alegre irrumpió en el pequeño círculo. Ahí están, exclamó una joven de cabello corto y risa contagiosa, que se acercaba con paso ligero. Te presento a Nam, mi mejor amiga. Nam sonrió con una calidez instantánea, y saludó a Rebeca con un gesto amistoso. Escuché que eres la nueva extranjera, dijo con una sonrisa pícara. Bienvenida a la jungla. Las 3 rieron,
y ese pequeño instante se convirtió en el puente hacia algo más. Caminaron juntas hacia la cafetería, hablando de las clases, los profesores y las diferencias culturales, mientras el sol de la mañana se colaba entre las hojas, iluminando sus rostros con una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. Durante la conversación, Rebecca descubrió en Fren una fuerza tranquila, una seguridad que contrastaba con su propia inseguridad. Mientras tanto, Fren veía en Rebecca un misterio fascinante, una mezcla de vulnerabilidad y determinación que la atraía sin remedio. Cuando llegaron a la cafetería, eligieron una mesa cerca de una ventana abierta, donde la brisa fresca entraba mezclada con el aroma del café y los libros. La conversación fluyó con naturalidad, y poco a poco las barreras invisibles que cada una había construido comenzaron a desvanecerse. Nam, siempre atenta, observaba la conexión creciente entre las dos chicas, y sonreía con complicidad, sabiendo que algo importante estaban haciendo en aquel pequeño rincón del campus. Al caer la tarde, cuando las sombras se alargaban, y el aire se volvía más fresco, Rebecca y Fren se despidieron con la promesa tácita de volver a encontrarse. Caminando cada una hacia su destino, sintieron en sus corazones que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro podía ser diferente. Y así, entre miradas fugaces y palabras compartidas, comenzó una historia que ninguna de las dos podría olvidar jamás. Capítulo 4. Vecinas. La tarde caía con una luz dorada que bañaba los tejados y hacía brillar el asfalto aún húmedo por una llovizna que había pasado horas antes. Rebecca caminaba por una de las calles residenciales cercanas al campus, el bolso cruzado al hombro y una carpeta de apuntes contra el pecho. El aire olía a tierra mojada, mezclado con el aroma dulce de las bugambilias que trepaban por las rejas de las casas. Llevaba un par de semanas adaptándose a la rutina universitaria y a la vida en Bangkok, y aunque cada día le traía algo nuevo, un rostro, una frase, una costumbre desconocida, había algo que aún pesaba: la soledad de los trayectos. Salía de clases, tomaba el mismo camino, y llegaba a un apartamento silencioso, donde solo el murmullo distante del tráfico le hacía compañía. Doblando la esquina de su calle, una figura familiar apareció a unos metros, caminando en dirección opuesta. El cabello negro liso, la postura segura, el paso ligero. Rebecca tardó unos segundos en procesar lo que veía, hasta que la sonrisa la delató. «¿Frem?», preguntó, con un matiz de sorpresa y alegría. Sarocha levantó la vista de su teléfono y se detuvo. La misma chispa que había surgido días atrás en el campus volvió a encenderse. «Rebecca», respondió, con un tono más cálido del que quizás pretendía. «¿Qué haces por aquí?». «Vivo a unas calles», contestó, señalando hacia su derecha. «No sabía que». «Yo también», la interrumpió Fren, sonriendo de lado. En la calle de atrás, hubo un breve silencio. Ese descubrimiento las acercaba de una forma extraña, como si el azar hubiera decidido tenderles un puente más allá de la universidad. «Entonces, somos vecinas», dijo Rebecca, dejando escapar una risa suave. «Parece que sí», respondió Fren, inclinando levemente la cabeza, con esa expresión que mezclaba curiosidad y algo que Rebecca no podía descifrar del todo. Continuaron caminando, ahora en la misma dirección, intercambiando comentarios sobre el barrio, el mercado que se montaba los sábados por la mañana, la cafetería escondida en una esquina, la señora que vendía dulces de coco envueltos en hojas de plátano. La conversación fluía con pausas cómodas, de esas que no incomodan sino que permiten escuchar los sonidos de alrededor, el canto lejano de un vendedor ambulante, el golpeteo rítmico de una pelota contra el pavimento, el roce de sus pasos sobre la acera. Fren, que normalmente no se abría fácilmente con desconocidos, notaba que con Rebecca las palabras salían sin esfuerzo. Había algo en su forma de escuchar, atenta, sin interrumpir, con una leve inclinación de cabeza que le daba la sensación de que todo lo que dijera tendría un lugar seguro. Rebecca, por su parte, estaba descubriendo una versión distinta de Fren. En el campus, la había visto rodeada de gente segura, con un aire casi inalcanzable. Aquí, entre calles tranquilas y faroles que empezaban a encenderse, parecía más humana, más cercana y más peligrosa para sus defensas. Al pasar frente a una tienda pequeña, Fren se detuvo y señaló un refrigerador lleno de botellas de vidrio. «¿Quieres algo? El calor no perdona, incluso después de la lluvia». Rebecca aceptó. Salieron con 2 botellas frías en la mano y se sentaron en el bordillo de una acera,
bajo un árbol de tamarindo. Desde ahí podían ver cómo el cielo pasaba lentamente del naranja al violeta. Nunca pensé que me encontraría con alguien del campus por aquí, comentó Rebeca, girando la botella entre sus dedos. Yo tampoco. Supongo que es buena suerte, respondió Freen, mirándola con una intensidad breve antes de apartar la vista hacia la calle. Hubo un momento en que no dijeron nada, solo bebieron en silencio, escuchando cómo las primeras motos empezaban a llenar la avenida lejana, y en ese silencio, Rebeca sintió algo extraño, como si la presencia de Freen no llenara el espacio, sino que lo transformara. Todo parecía más enfocado, más real. Cuando terminaron, caminaron juntas hasta una intersección donde debían separarse. Se miraron un instante más de lo necesario. Bueno, entonces supongo que nos veremos, dijo Rebeca, intentando sonar casual. Supongo que sí, respondió Freen, con esa media sonrisa que dejaba un eco detrás. Rebeca siguió su camino, pero al girar la llave de su apartamento esa noche, aún sentía en la piel la ligera electricidad de aquel encuentro fortuito. Y sin saberlo, Freen, en su propia habitación a pocas calles, sonreía sola, como si algo en su día hubiera cambiado de dirección. Lo que ninguna de las dos podía imaginar todavía era que vivir tan cerca no solo les permitiría verse más, sino que, inevitablemente, empezaría a entrelazar sus vidas de maneras que ni el azar ni la voluntad podrían deshacer. Capítulo 5. Un trabajo en común. El anuncio de la profesora llegó al final de la clase de Derecho Civil, justo cuando todos empezaban a recoger sus cosas, con esa voz serena y calculada que usaba para dar malas noticias académicas. Informó que el próximo trabajo de investigación sería en parejas. El murmullo se extendió por el aula como una ola inquieta. Algunos ya se miraban buscando compañero. Otros suspiraban porque sabían que les tocaría con alguien que apenas conocían. Sarocha, desde su asiento en la tercera fila, cerró el cuaderno con calma. Ella solía preferir trabajar sola. Así no tenía que adaptarse a los ritmos ni a las distracciones de nadie. Pero esta vez, antes de que pudiera girarse para hablar con Nam, escuchó su nombre. Sarocha Chankima, con Rebecca Armstrong. Fue como si el aire se detuviera por un segundo. Varias miradas se desviaron hacia ellas, aunque la mayoría disimuló. Nam le dio un leve codazo a Sarocha, sonriendo con malicia. «Mira tú la suerte», susurró, con ese tono que usaba cuando olfateaba algo más que coincidencia. Rebecca, sentada unas filas más atrás, levantó la vista apenas un instante, lo justo para cruzar la mirada con Sarocha antes de bajarla de nuevo hacia su bolso. No hubo saludo, pero sí un pequeño, casi invisible, gesto de labios apretados, como si no supiera si aquello le parecía buena o mala noticia. En el pasillo, después de la clase, fue Rebeca quien rompió el hielo. «Parece que vamos a trabajar juntas», dijo, acomodando la correa de su bolso sobre el hombro. «Parece que sí», respondió Sarocha, con esa calma suya que no era frialdad, sino algo más cercano a cautela. Caminaron hacia la salida, sin mucha conversación, pero sin el silencio incómodo de los desconocidos. Era más bien un silencio expectante, como si ambas estuvieran esperando que la otra dijera algo más. «Podríamos hacerlo en la biblioteca», sugirió Rebeca, mirando hacia el patio. «O en mi casa», replicó Sarocha con naturalidad. «Vivo a pocas calles de aquí, y tengo un escritorio cómodo». Rebeca arqueó apenas una ceja. No dijo que sí de inmediato, pero tampoco rechazó la idea. «Podríamos probar», admitió. Y en ese instante Nam apareció a un lado con una sonrisa felina. «Perfecto. Así no hay excusas para que no sea el mejor trabajo de la clase», dijo, guiñando un ojo antes de marcharse como si hubiera dicho algo inocente. La primera sesión fue 2 días después. Rebeca llegó puntual, con un cuaderno y su portátil en una funda oscura. La casa de Sarocha era luminosa y ordenada, con un aroma tenue a jazmín que se escapaba desde la cocina. Song, la madre de Sarocha, la recibió con una amabilidad cálida que desarmó cualquier nerviosismo inicial. «Siéntete como en casa, Rebeca. Freen me ha hablado de ti», dijo, usando el apodo con una naturalidad que hizo que Rebeca mirara de reojo a Sarocha, curiosa. Sarocha fingió no notar esa mirada, y la guió hasta su habitación estudio, un espacio amplio con paredes claras y estanterías llenas de libros. Había un escritorio frente a la ventana, y 2 sillas. Sobre la mesa, ya estaban abiertos varios textos de derecho, y un par de subrayadores. «Pensé que podríamos repartirnos los apartados», propuso Sarocha, mientras Rebeca se sentaba. «Me parece bien», respondió ella, encendiendo el portátil. «Aunque deberíamos decidir el enfoque juntas,
Así no repetimos ideas. Comenzaron con un tono formal, como dos estudiantes concentradas en la tarea. Sin embargo, pronto las frases serias empezaron a entrelazarse con pequeñas bromas, sobre el lenguaje rebuscado de ciertos autores, sobre el café demasiado fuerte que preparaba Sarocha, sobre la facilidad de Rebeca para pronunciar tailandés a pesar de su acento extranjero. Tu acento es casi perfecto, comentó Sarocha en un momento, mientras revisaban un párrafo. Casi perfecto, repitió Rebeca, con una media sonrisa. Eso suena a que aún puedes encontrarme fallas. Puede, admitió Sarocha, y la forma en que lo dijo no fue burlona, sino un poco retadora. Las miradas empezaron a alargarse más de lo que exigía la conversación. No era incómodo, pero sí algo que ambas notaban. Rebeca se sorprendió de lo fácil que era reírse con Sarocha, y de que la concentración se le escapara cada vez que la veía inclinarse para escribir algo, con el cabello cayéndole sobre un hombro. Cuando hicieron una pausa, Sarocha fue a la cocina y volvió con 2 vasos de té helado. Mi madre dice que siempre es mejor trabajar con algo dulce al lado, comentó. Y es válido contar como dulce tu compañía, se le escapó a Rebeca, medio en broma, medio en serio. Sarocha arqueó una ceja, y una sonrisa lenta, apenas insinuada, apareció en sus labios. Eso tendrás que decidirlo tú. No hubo más comentarios directos, pero el resto de la tarde estuvo cargado de una tensión ligera, casi divertida. Terminaban una frase, y la otra la completaba. Se pasaban apuntes como si fueran notas secretas. Se reían sin motivo aparente. Cuando Rebeca se fue, el cielo ya estaba teñido de naranja. Song la despidió desde la puerta, y Sarocha la acompañó hasta la calle. No se dieron un abrazo ni nada parecido, pero antes de separarse, Sarocha le dijo: la próxima vez, te toca a ti elegir el lugar. Rebeca asintió, y caminó unos pasos antes de girarse. A lo mejor me gusta más tu casa. Sarocha sonrió apenas, y en ese gesto hubo algo que hizo que Rebeca sintiera un calor inesperado en el pecho. No lo admitió en voz alta, pero al llegar a casa supo que estaba esperando el próximo encuentro por el trabajo. Capítulo 6. Descubrir a la otra. El sol de media tarde bañaba la cafetería de la facultad con una luz dorada que hacía parecer que todo transcurría más lento de lo normal. Nam revolvía distraída su café helado, pero sus ojos no dejaban de brillar con picardía. A ver, Freen, dijo con esa voz suya que mezclaba el tono de amiga comprensiva con el de cómplice indiscreta. Llevas semanas mirándola de reojo, y no me digas que no. ¿Mirar a quién?, preguntó Sarocha, sin levantar la vista del apunte que repasaba por pura excusa. A la chica nueva, la extranjera, Becca. Sarocha soltó una breve risa nasal, como si la sola idea fuera absurda, pero sus mejillas traicionaron el disimulo. Nam, la he mirado porque es difícil no hacerlo. Es diferente. Diferente y guapa, Freen, puntualizó Nam, arrastrando la palabra como si quisiera darle más peso. Vamos, que hasta el profesor de Constitucional se olvidó de su frase cuando le pidió que se presentara. Sarocha trató de mantener la compostura, pero en su mente aún recordaba la primera vez que había visto a Rebeca de cerca. Esa mezcla de rasgos suaves y mirada segura, la piel clara contrastando con el cabello oscuro y suelto, y una forma de moverse como si hubiera crecido acostumbrada a ser observada. No es como si fuéramos amigas, replicó Freen, todavía, corrigió Nam, dando un sorbo a su café, porque la vi el otro día saliendo de la misma calle que tú. ¿Me vas a decir que fue casualidad? Sarocha arqueó una ceja, sorprendida. De la misma calle, sí, y no parece del tipo que se pierde. Freen respondió: somos vecinas, todavía no sé dónde vive, pero sé que muy cerca de casa. Esa misma tarde, en su habitación, Rebeca escribía en su diario, sentada junto a la ventana abierta. Dejaba que la brisa cálida moviera las cortinas y despeinara algunos mechones sueltos. Hoy volví a verla como cada día. Es hermosa, tiene los ojos más oscuros y expresivos que he visto. No sonríe con facilidad, pero cuando lo hace, aunque sea apenas, hay algo ahí, como una luz que no espera ser descubierta. Se detuvo, tocando con la punta del bolígrafo el margen de la página. Era consciente de lo ridículo que podía parecer escribir sobre alguien que apenas conocía. Sin embargo, había algo en esa chica que la dejaba pensando más de la cuenta. Parece que todo el mundo la conoce. Hoy en la cafetería, incluso sin mirar, sabía que estaba cerca. No sé cómo explicarlo. Cerró el diario antes de que la siguiente frase se escapara. No estaba lista para ser tan honesta consigo misma. La noche llegó con una calma húmeda,
de esas que invitan a salir a caminar para despejarse. Rebeca bajó con una chaqueta ligera y auriculares. Se quedó parada un momento fuera de su casa. Al levantar la vista vio pasar a Sarocha. Se sorprendió. ¿Vives por aquí?, preguntó Fren, con una sonrisa pequeña pero auténtica. Sí, justo aquí, dijo, señalando la casa detrás de ella. Hubo un silencio breve, como si ambas evaluaran qué hacer con esa información. Mi madre me había contado que aquí vivía una señora muy amable, Raue, comentó Sarocha, pensativa. Creo que incluso dijo que la conocía desde hace años, antes de que yo naciera. Rebeca sonrió más ampliamente. Raue es mi madre. Entonces, nuestras madres se conocen. Supongo que sí, respondió Sarocha, algo sorprendida. Es curioso que no lo supiéramos. Era curioso, y también inquietante, como si algo que parecía casual empezara a tener un matiz inevitable. Esa noche, al llegar a casa, Sarocha se recostó en la cama con el teléfono en la mano, pero no abrió ninguna red social. En su cabeza seguía la imagen de Rebeca, iluminada por la luz de los faroles. Nam, al otro lado de la ciudad, recibiría un mensaje corto. Parece que la madre de la extranjera fue cercana a mi madre. En la habitación contigua, Rebeca abría su diario de nuevo. Resulta que la madre de la tailandesa de ojos oscuros y mi madre se conocen. No sé qué significa aún, pero me intriga más de lo que debería. Y con esa línea, cerró el cuaderno, sintiendo que, de algún modo, el círculo entre ellas acababa de comenzar a cerrarse. Capítulo 7. Entre recuerdos y promesas. La casa olía a pan tostado y café recién hecho, ese aroma que Rebeca asociaba con las mañanas tranquilas de su infancia. Sin embargo, esa tranquilidad, rara vez, era absoluta. Su madre siempre encontraba la manera de deslizar conversaciones que parecían inofensivas, pero que, poco a poco, iban moldeando su camino. La luz entraba filtrada por las cortinas blancas del comedor, y sobre la mesa ya había 2 tazas humeantes, un plato con galletas de mantequilla y un cuaderno abierto con anotaciones. La madre de Rebeca, impecablemente vestida para no salir de casa, estaba hojeando un álbum de fotos antiguo. Mira, dijo, con una sonrisa cálida, señalando una fotografía ligeramente amarillenta. Esta fue en el Festival de la Cosecha. Oh, Song y yo no parábamos de reír ese día. Rebeca se inclinó un poco para ver la imagen. Su madre, joven y radiante, junto a una mujer de cabello largo y mirada intensa. Había algo en esa sonrisa que no recordaba haber visto nunca en su madre. Song preguntó, como si no hubiera hecho la conexión, aunque en el fondo ya intuía que se trataba de la madre de Sarocha. Sí, Song Chankima, respondió su madre, acariciando con el dedo la superficie de la foto. Éramos inseparables. Nos conocimos en la universidad, y bueno, ella siempre decía que yo era su familia adoptiva aquí. Éramos diferentes, pero nos entendíamos. A veces pienso que fue una de esas amistades que te marcan para siempre. Rebeca sonrió, más por cortesía que por emoción. Su madre hablaba con un tono dulce, casi melancólico, y sin embargo cada palabra parecía medir la distancia entre pasado y presente. Me alegra tanto que ahora vivan tan cerca, continuó la madre. Es como si el destino nos hubiera dado una segunda oportunidad. Tú y Sarocha podrían llevarse muy bien, como nosotras en nuestros tiempos. Rebeca asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Le gustaba mucho esa idea, más de lo que podía mostrar. La madre pasó la página del álbum, y lo cerró suavemente, como si sellara un recuerdo antes de mirar a su hija con un gesto que cambiaba apenas, casi imperceptible. Por cierto, dijo, con un tono ligero, no me llamó ayer. Me dijo que no le has contestado los mensajes desde que llegamos de Inglaterra. Rebeca apartó la mirada hacia su taza, removiendo el café como si necesitara ver girar ese remolino oscuro para encontrar una respuesta. He estado ocupada, con la universidad, los trabajos, murmuró. Lo entiendo, interrumpió su madre, con esa sonrisa amable que no dejaba espacio para un verdadero no. Pero Non es un buen chico, te quiere mucho, y ha estado preocupado. No te cuesta nada responderle, aunque sea un par de líneas. A veces, mantener una relación, aunque sea a distancia, es cuestión de detalles. El silencio que siguió fue denso. Rebeca sabía que aquello no era solo una sugerencia, era un recordatorio disfrazado de consejo. Claro, mamá, le escribiré, respondió, sintiendo el peso de la palabra sumisa clavándose en su propia conciencia. La madre le acarició la mano con ternura. Eso me gusta. No dejes que la distancia enfríe lo que es importante. Rebeca tragó saliva. Importante podía significar muchas cosas para su madre,
pero para ella ya no estaba tan segura. La conversación viró con la misma suavidad calculada y no olvides que este domingo iremos a la iglesia. Hace tiempo que no te veo acompañarme, y es una costumbre que no deberíamos perder. Rebeca asintió, sin fuerzas para cuestionar nada. La imagen de la iglesia, con sus vitrales, y ese aire solemne, se superpuso en su mente con la foto de su madre y Song, dos jóvenes que parecían libres, cómplices, muy diferentes a lo que ahora se esperaba de ella. Terminó su café en silencio, sintiendo cómo la calidez de la bebida no conseguía disolver la sensación de estar siguiendo un guión escrito mucho antes de que pudiera decidir si quería interpretarlo. Y, aún así, sonrió, porque a veces, con su madre, la resistencia no estaba en las palabras, sino en lo que elegía guardar para sí misma. Al dejar la taza en el fregadero, sintió el impulso de buscar aire. Caminó hacia el balcón y se apoyó en la barandilla. El sol de media mañana bañaba la calle, y en la acera opuesta vio una figura familiar. Sarocha, con el cabello recogido en una coleta alta, vestida de forma sencilla, pero con esa naturalidad magnética que parecía ajena a todo esfuerzo. Llevaba una bolsa de papel en las manos, tal vez con compras, y hablaba con una anciana que la saludaba con una calidez espontánea. Rebeca la observó de lejos, sin ser vista, sintiendo algo muy distinto a lo que su madre acababa de alentar. Era otra clase de importante, una que no podía explicarse en consejos ni en recuerdos ajenos. Mientras Sarocha se alejaba calle abajo, Rebeca supo que, tarde o temprano, tendría que decidir cuál de esos caminos seguir, y que ninguno la dejaría intacta. Capítulo 8. Salida y revelaciones. La tarde estaba pintada con colores dorados, y un aire cálido que parecía invitar a romper la rutina. Nam había organizado la salida con el pretexto de repasar el trabajo en dupla en un café cercano, pero para ella había un motivo más profundo. Quería que Sarocha y Rebeca estuvieran juntas, que la química que ella percibía no quedara atrapada en silencios y miradas furtivas. El café estaba en una esquina animada de la ciudad, con grandes ventanales que dejaban pasar la luz del sol y un murmullo constante de conversaciones y música suave. Sarocha llegó primero, con una mochila al hombro y una sonrisa que intentaba ser casual. Rebeca apareció minutos después, elegante y un poco reservada, pero con esa mirada que no dejaba indiferente a nadie. Nam llegó la última, con su energía contagiosa, trayendo consigo un aura de alegría que pronto se contagió. «Hola chicas», saludó Nam con entusiasmo. «¿Listas para conquistar el mundo jurídico?». Rebeca rió suavemente, y Sarocha asintió. El pretexto del trabajo les permitió sentarse juntas, sin que pareciera que estuvieran evadiendo la realidad que flotaba en el aire. Una tensión creciente, palpable, que ni siquiera ellas querían admitir. «Hemos avanzado bastante», dijo Sarocha, extendiendo unos apuntes, «pero creo que nos falta afinar el análisis del caso de jurisprudencia». Rebeca tomó los papeles. Sus dedos rozaron los de Sarocha por un instante, que pareció alargarse más allá de lo esperado. Ambas apartaron la mano rápidamente, como si ese roce hubiera encendido una chispa invisible. Nam las observaba con una sonrisa cómplice, como si supiera algo que ellas no. «Bueno, ¿qué les parece si repasamos juntas, y después damos una vuelta por el parque?», propuso Nam, intentando romper la tensión. «Un poco de aire fresco nunca viene mal». El café sirvió de escenario para un intercambio de ideas, salpicado de miradas evasivas y sonrisas tímidas. En un momento, Rebeca comentó con una leve ironía: «Sarocha, tienes una forma de explicar que hace que todo parezca más sencillo. ¿Has pensado en dar clases?». Sarocha sonrió, dejando caer un mechón de cabello detrás de la oreja. «Quizás, pero por ahora prefiero enfrentar casos reales». Nam rió ante la conversación, pero sus ojos nunca dejaron de captar esos pequeños gestos. La forma en que Rebeca se inclinaba un poco más hacia Sarocha, cómo Sarocha mantenía la mirada fija en ella cuando hablaba. Al caer la tarde, caminaron por el parque cercano, dejando que la brisa jugara con sus cabellos y sus risas se mezclaran con el susurro de las hojas. Nam se adelantó un poco, mirando hacia atrás con una sonrisa que era a la vez dulce y desafiante. «Chicas, algo me dice que esto no es solo sobre un trabajo. ¿No se dan cuenta?». Sarocha y Rebeca intercambiaron una mirada rápida, nerviosa, y luego continuaron caminando, ignorando por un momento la verdad que Nam tan claramente veía. Esa noche, cuando el silencio llenaba la habitación, Nam no pudo evitar enviar un mensaje a Sarocha: «Estoy segura de que hay algo entre tú y Rebeca.
aunque aún no lo quieran admitir. No pueden negar la química que se siente hasta a kilómetros de distancia. Sarocha leyó el mensaje varias veces, sintiendo que cada palabra tocaba una fibra que había estado ignorando. Se recostó en la cama, mirando al techo, y pensó en Rebeca, en su risa, en su forma de mirar, en esos momentos robados, que ahora tomaban un nuevo significado. Después de horas de darle vueltas, llegó a una conclusión ineludible. Sí, le gustaba Rebeca, más de lo que estaba dispuesta a aceptar, incluso para sí misma. Con un suspiro profundo, se permitió sonreír, sabiendo que algo estaba cambiando dentro de ella, y que, quizás, esa chispa era el comienzo de algo que no podía y no quería controlar. Capítulo 9. Confesiones veladas. Los días en la universidad se habían convertido en un vaivén constante de emociones para Sarocha. La presencia de Rebeca ya no era solo un hecho cotidiano, sino un hilo invisible que tejía sus pensamientos con una intensidad que a veces la sorprendía a ella misma. Cada vez que cruzaban palabras, cada mensaje que llegaba a su teléfono, eran pequeñas gotas que alimentaban un sentimiento que había estado negando, y que ahora se asomaba sin pedir permiso. En el aula, Sarocha notaba cómo Rebeca la buscaba con la mirada, aunque rápidamente apartara la vista si la sorprendía. En los pasillos, sus conversaciones se extendían más allá del trabajo, tocando temas personales, gustos compartidos, pequeñas confidencias. Y en las noches, los mensajes eran constantes, no solo sobre el trabajo, sino también sobre la universidad, la vida, y a veces, palabras que parecía que tenían un doble sentido que ninguna se atrevía a nombrar en voz alta. Pero no todo era tan sencillo. Rebeca cargaba con la presión familiar que no cesaba. Sus padres seguían insistiendo en que mantuviera la relación con Non, como si la distancia fuera solo un obstáculo pasajero y el matrimonio algo inevitable. Para Rebeca, Non era un amigo, un compañero de vida al que respetaba, pero no amaba. Sin embargo, decir eso en casa era un lujo que no podía permitirse. En uno de esos días, mientras repasaban apuntes en la biblioteca, Sarocha decidió romper el hielo, que parecía hacerse más grueso con el paso del tiempo. ¿Te sientes bien con todo esto?, preguntó con cautela, mirando a Rebeca a los ojos. Rebeca respiró hondo, y dejó caer el bolígrafo sobre la mesa. No siempre, admitió. Mi familia espera que las cosas sean de cierta manera, y yo no sé si puedo darles eso, pero tampoco sé cómo romper con eso sin romper con ellos. Sarocha asintió, comprendiendo la complejidad que eso representaba. No tienes que decidir todo ahora, y no estás sola. Esa tarde, mientras cada una volvía a su mundo, los mensajes comenzaron a llenar sus teléfonos con preguntas, pequeñas bromas, y silencios cargados de significados. Ya terminaste el capítulo 3, sí, pero creo que necesito tu opinión para mejorar la parte del contrato. Claro, mándamelo cuando puedas. ¿Quieres que nos veamos para repasarlo? Me encantaría. Pero entre esas líneas cotidianas, también se colaban palabras que ninguna se atrevía a pronunciar en voz alta, sentimientos velados, que solo sus dedos atrevían a tocar. Una noche, Sarocha escribió en su diario: siento que cada día me acerco más a ella, y no sé cómo detenerlo. Su risa, su mirada, la forma en que se preocupa por el trabajo y por mí. ¿Es esto lo que llaman amor? No estoy segura, pero sé que ya no quiero huir. Al mismo tiempo, Rebeca escribía en el suyo: estoy atrapada entre lo que siento y lo que esperan de mí. Non es una parte de mi vida que respeto, pero no puedo engañarme. Mi corazón late diferente cuando estoy con Freen. ¿Qué hago con esto? ¿A dónde me lleva? Nam, siempre atenta, empezó a notar más que nunca los pequeños gestos entre ellas. Cómo se buscaban en el aula, cómo el celular de Rebeca vibraba más cuando Sarocha enviaba un mensaje, cómo una simple mirada podía iluminar el día de la otra. En su última conversación con Sarocha, no pudo contenerse. Creo que Rebeca siente algo por ti, dijo con una sonrisa. Aunque no lo admita, lo veo en sus ojos. Sarocha, por primera vez, dejó caer la máscara de indiferencia. No sé si puedo aceptarlo aún, confesó, pero quiero intentarlo. Así, la amistad se teñía de promesas, dudas y deseos que ninguna quería enfrentar del todo, mientras el reloj seguía avanzando, implacable, hacia un futuro que ambas comenzaban a imaginar juntas, aunque fuera en secreto. Capítulo 10. El peso familiar. El sol de la mañana apenas iluminaba la antigua iglesia, cuando Rebeca se preparaba para acompañar a sus padres a misa. La ceremonia se repetía semana tras semana,
pero para ella cada visita era un recordatorio de la distancia que sentía entre sus deseos y las expectativas que su familia tenía sobre ella. Vestida con un vestido modesto y el cabello recogido con cuidado, entró al templo junto a su padre y madre, sintiendo cada paso como un peso más que cargar. El ambiente dentro de la iglesia era solemne, cargado de murmullos contenidos, rezos y la mirada inquisitiva de los feligreses. La familia de Rebeca se sentó en un banco al centro, bajo las vidrieras coloridas que proyectaban figuras de santos y escenas bíblicas. Pero para ella esas imágenes parecían distantes, casi ajenas a su realidad. El sacerdote habló sobre las parejas del mismo sexo, y cómo eso no era aceptable para Dios. Su padre, un hombre de carácter firme y voz grave, murmuró en voz baja: Raue y yo hemos hablado mucho sobre lo que puede venir. Queremos que seas feliz, pero también que camines por el camino que Dios ha trazado para ti. Su madre asintió, y el susurro se convirtió en una confesión que retumbó en la mente de Rebeca: no podríamos soportar que fueras así. El eufemismo flotó entre ellos, invisible pero tan pesado como una sentencia. Rebeca sintió cómo su corazón se apretaba, la tristeza y la frustración anidando en cada latido. No fue capaz de responder, solo pudo bajar la mirada y pensar en Sarocha, en la libertad que veía reflejada en sus ojos, en la calidez que le ofrecía cada vez que estaban juntas. La misa continuó, pero para Rebeca el tiempo parecía haberse detenido. Escuchaba las palabras del sacerdote, los cantos, las oraciones, pero su mente estaba lejos, anclada en esa idea de ser aceptada, y al mismo tiempo atrapada. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Sarocha cenaba con su madre, Song, en la mesa sencilla de su hogar. El aroma del curry y el jazmín flotaba en el aire, mientras las dos compartían un momento que iba más allá de la comida. Mamá, empezó Sarocha con una mezcla de timidez y sinceridad. Creo que me estoy sintiendo atraída por Rebeca, más de lo que puedo admitir, incluso para mí misma. Song la miró con calma, esa mirada que solo una madre puede tener, llena de comprensión y amor incondicional. Lo sabía, confesó. La he visto, la forma en que la miras, cómo tu corazón se acelera cuando está cerca. No tienes que ocultarlo. Sarocha se relajó un poco, encontrando en su madre un refugio que le era cada vez más necesario. ¿Qué sabes de su familia?, preguntó, temerosa. Song suspiró, recordando las palabras y actitudes de Raue, la madre de Rebeca, una mujer rígida, orgullosa y profundamente tradicional. Raue es muy cerrada, muy protectora con lo que considera correcto. No es fácil para ella aceptar lo que no encaja en su visión, pero también sé que es una mujer de corazón, aunque no lo demuestre abiertamente. Pausó un momento, tomando la mano de su hija con ternura. Sé que será difícil para ti, pero no estás sola. Aquí estoy, y siempre estaré. Pase lo que pase, mi amor es incondicional. Sarocha sintió que las palabras de su madre le daban fuerza, un sostén en medio de la tormenta que sabía se avecinaba. Esa noche, mientras Rebeca se retiraba a su habitación con el peso de las expectativas familiares grabadas en su pecho, Sarocha miraba el techo de su habitación, dejando que la luz de la luna acariciara su rostro. Ambas estaban atrapadas en mundos diferentes, pero conectadas por un lazo invisible y poderoso que ninguna de las dos podía, ni quería, romper. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.